Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito de salseo, donde no dejamos títere con cabeza y destripamos cada rumor con la precisión de un cirujano. Hoy prepárense para un festín de chismes porque la caldera está que arde. Vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que, admitámoslo, nos tiene enganchados como a una telenovela turca a las 3 de la tarde. ¿Recuerdan la chispa que prendía fuego la pantalla en Erkencikus? Bueno, parece que aunque la vida los haya embarcado en rumbos distintos, una brasa sigue chispeando bajo las cenizas. Hoy vamos a diseccionar con lupa esa reunión secreta que ha incendiado las redes, esa instantánea borrosa que ha activado todas las alarmas. ¿De verdad se encontraron? ¿De qué cuchichearon? ¿Será el presagio de algo nuevo o solo un encuentro fortuito? Y la pregunta del millón, ¿qué pintaban sus representantes en todo este tinglado? Porque, seamos honestos, esto huele a algo más que una simple charla entre colegas. Así que agarren sus palomitas tamaño familiar, acomódense en sus sillones y acompáñenme a desenterrar los secretos que se esconden detrás de este bombazo. Pero antes de que sigamos descorchando la botella de chismes, déjenme recordarles que si son tan adictos al salseo como yo, no olviden suscribirse al canal. Denle a la campanita para no perderse ni una sola actualización. Aquí les prometo que siempre tendremos la información más picante y los análisis más profundos. Así que, sin más dilación, vamos al grano. Vale, empecemos por el principio, la dichosa foto. Sé que muchos de ustedes ya la han visto, esa imagen fantasmagórica, pixelada hasta la saciedad, que supuestamente retrata a Demet y Can acaramelados en un café de Estambul. La calidad es lamentable, lo reconozco, pero aún así, los fans más fieles, con una visión digna de un superhéroe, juran y perjuran que son ellos. Analicemos la evidencia, podemos distinguir dos siluetas sentadas a una mesa. La figura que se asume es Demet, lleva un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol oscuras, intentando pasar desapercibida como un espía en una película de serie B. La otra figura, a la que se supone es Can, luce un corte de pelo similar al que ha estado ostentando últimamente y lleva una chaqueta de cuero que, según algunos gurús de la moda turca, pertenece a una marca que él suele promocionar. Pero aquí es donde la trama se complica. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué esa necesidad de esconderse a plena luz del día? Si fuera un simple encuentro entre viejos amigos, no tendrían por qué ocultarse, ¿verdad? A menos que hubiera algo más en juego. Algunos fans apuntan a una posible colaboración profesional que sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento. Recordemos que tanto Demet como Can están cabalgando la cresta de la ola en sus respectivas carreras. Demet ha protagonizado un aluvión de series exitosas y está consolidando su estatus como una de las actrices más codiciadas de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado el mercado italiano y español, y también está abriéndose camino en el panorama internacional a golpe de abdominales y carisma. Una colaboración entre estos dos titanes sería, sin duda, un terremoto mediático de proporciones bíblicas. Imaginen una serie de Netflix, una película épica, incluso un anuncio publicitario de una marca de lujo protagonizado por Demet y Can. Sería un éxito arrollador, un imán para la audiencia, un filón para los productores. Pero aquí es donde entra en escena la pregunta clave: ¿qué papel juegan sus representantes en toda esta ecuación? Porque, a ver, este tipo de negociaciones suelen llevarse a cabo a través de sus agencias, con contratos, cláusulas y abogados de por medio. Y si la reunión fue secreta, significa que sus representantes no estaban al tanto, o al menos no oficialmente. Esto podría sugerir varias cosas. Primero, podría significar que Demet y Can quieren tener el control absoluto sobre la situación, y no quieren que sus representantes interfieran en la decisión. Tal vez tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer y no quieren que nadie les diga lo contrario. Segundo, podría indicar que la colaboración es aún muy embrionaria, y que están en una fase exploratoria, como dos científicos en un laboratorio intentando fusionar elementos explosivos. Tal vez solo están tanteando el terreno, viendo si la química sigue intacta y si ambos están genuinamente interesados en trabajar juntos. Y tercero, y aquí es donde la teoría se pone más jugosa que un melocotón en agosto, podría indicar que hay una tensión latente entre Demet y Can con sus respectivos representantes. Quizás no están de acuerdo con la forma en que están gestionando sus carreras y quieren tomar las riendas ellos mismos, como dos rebeldes desafiando al sistema. Pero vamos a analizar un poco más a fondo la situación de los representantes, porque aquí hay tela que cortar.
El representante de Demet Özdemir es conocido por ser un tiburón de los negocios, un hombre astuto y experimentado que ha escalado las cumbres del éxito a base de estrategia y determinación. Ha gestionado la carrera de Demet con gran maestría y la ha posicionado como una de las actrices más importantes de Turquía, convirtiéndola en una gallina de los huevos de oro. El representante de Can Yaman, por otro lado, es un personaje un poco más controvertido, con una reputación que roza el escándalo. Ha sido acusado en varias ocasiones de ser demasiado agresivo y de tomar decisiones arriesgadas que han perjudicado la imagen de Can, dejándolo al borde del abismo. Es posible que Demet y Can sientan que sus representantes no están comprendiendo sus necesidades y que están tomando decisiones que no les benefician, como si estuvieran jugando al ajedrez con sus vidas sin consultarles. Y es por eso que han decidido reunirse en secreto, al margen del escrutinio público, para hablar de sus preocupaciones y para ver si pueden encontrar una solución juntos, como dos náufragos buscando una isla en medio de la tormenta. Ahora, dejando de lado las teorías conspirativas que nos hacen salivar, también es importante considerar la posibilidad de que la reunión no tenga nada que ver con una colaboración profesional, ni con negocios turbios, ni con estrategias de marketing encubiertas. Tal vez Demet y Can simplemente querían reencontrarse como amigos y ponerse al día, como dos viejos camaradas que comparten recuerdos de batallas pasadas. Recordemos que a pesar de que su relación sentimental terminó hace tiempo, siempre han mantenido una buena relación de amistad, al menos eso es lo que nos han vendido. Es posible que simplemente querían tomar un café y recordar los viejos tiempos, como dos almas gemelas que se reconocen en la distancia. Pero seamos honestos, ¿quién se traga ese cuento? En el mundo del espectáculo nada es casualidad, todo está meticulosamente calculado, cada movimiento, cada reunión, cada foto, es cuidadosamente planeado y ejecutado, como una coreografía ensayada hasta la perfección. Y el hecho de que esta reunión haya sido secreta, con un halo de misterio que la envuelve, nos da a entender que hay algo más en juego, que se está cocinando algo a fuego lento. Además, hay otro factor que debemos tener en cuenta, la presión de los fans, esa fuerza imparable que puede hacer temblar los cimientos de la industria del entretenimiento. Los fans de Erkencikus nunca han perdido la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo, como dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar. Han creado páginas de fans, han organizado campañas en redes sociales y han inundado a Demet y Can con mensajes pidiéndoles que se reconcilien, que retomen su romance, que vuelvan a hacer magia en la pantalla. Es posible que Demet y Can sientan la presión de sus fans y que estén considerando la posibilidad de darles lo que quieren, de complacer sus deseos, de convertirse en la pareja perfecta que siempre han soñado. Pero volviendo al tema de la reunión secreta, hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Según algunas fuentes, la reunión tuvo lugar justo antes de que Demet viajara a París para asistir a la Semana de la Moda, ese evento glamuroso donde se dan cita las celebrities más influyentes del mundo. ¿Será que Can le dio algunos consejos sobre moda, como un gurú asesorando a su pupila? ¿O tal vez la acompañó en secreto a París, como un guardaespaldas protegiendo a su estrella? Bueno, eso ya sería demasiado, pero en este mundo de fantasía, donde todo es posible, nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que esta reunión ha generado una gran expectación y que todos estamos ansiosos por saber qué pasará a continuación, como si estuviéramos esperando el próximo capítulo de nuestra serie favorita. ¿Veremos a Demet y Can juntos en una nueva serie, demostrando que la química sigue intacta? ¿O tal vez simplemente seguirán siendo amigos, manteniendo las distancias y evitando cualquier tipo de compromiso? Solo el tiempo lo dirá, como un oráculo revelando el futuro. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, diseccionando cada rumor y compartiendo nuestras teorías con ustedes, porque el chisme es nuestro combustible y la verdad nuestra obsesión. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, porque la información es poder y el conocimiento es la clave para desentrañar los misterios del corazón. Hemos analizado la famosa foto de la reunión secreta entre Demet y Can, diseccionándola como si fuera un cuadro renacentista. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales, separando la paja del grano y buscando la verdad entre la niebla de la especulación. Hemos hablado del papel de sus representantes, esos titiriteros que mueven los hilos del espectáculo, y de la presión de los fans, esa fuerza imparable que puede cambiar el destino de las estrellas. Y hemos concluido que esta reunión tiene todos los ingredientes para ser el inicio de algo grande, de una nueva etapa en la vida de Demet y Can.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, porque compartir mi pasión por el chisme con ustedes es mi mayor placer. Me encanta leer sus comentarios y sus opiniones, porque sus ideas son valiosas y sus perspectivas enriquecen el debate. Así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, porque quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que está pasando entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie, demostrando que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, evitando cualquier tipo de tentación? Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, porque su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y los análisis más profundos sobre sus celebridades turcas favoritas, sin censura y sin tapujos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos nuevos secretos y destaparemos nuevos escándalos. Besos explosivos.